Muy buenos días desde el Foco Oscuro. Estamos a 19 de mayo del año 2023 y comenzamos las efemérides pues, con un fallecimiento, como suele ser habitual, pues en este caso es de Ana Bolena, que fue reina consorte de Inglaterra, pero no reina consorte, porque en 1536, el 19 de mayo, pues fue ejecutada, le cortaron la cabeza, acusada de incesto, de adulterio y de traición. Era la segunda esposa de Enrique VIII y bueno, pues en teoría se había acostado con su hermano, pero parece ser que todo es falso. Pues bueno, una víctima más de Enrique VIII. Y bueno, Natalie Portman es una de las actrices principales que la interpretan. En 1895, quien muere José Martí, el héroe de la independencia cubana, pues había llegado a Cuba el 11 de 4 de este año, de abril de 1895. Y bueno, he enterado un poco de la sublevación y en un lance de guerra parece ser que de una zona se escapó, fue a caballo a una zona donde había españoles, le dispararon y murió ahí. Bueno, pues como acabó José Martí, que muere el 19 de 5 de 1895. En 1445 se produce una batalla, la batalla de Olmedo, en que bueno, Juan II de Castilla vence a los infantes de Aragón, que se habían metido hasta Olmedo más o menos, y bueno, ahí hay un lance y vence un poco los problemas que había allí entre unos y otros de las guerras civiles castellanas. Todo muy interesante, bastante complejo. En 1547 se producen las capitulaciones de Wittenberg. Pues esto tiene que ver con la batalla de Mulberg, que fue el 24 de abril de 1547, cuando se producen. Y por ella, pues Juan Federico I de Sajonia es derrotado y a cambio de la cabeza, pues renuncia a su dignidad de príncipe elector, a los territorios del electorado de Sajonia y a favor de su pariente Mauricio de Sajonia. Luego lo recuperó. En 1618 se produce un hecho bastante extraño en Venecia, aparecen dos personas muertas y parece ser que había una conjuración. Explica bastante bien John Julius Norwich en este libro sobre Venecia. Julius Norwich es especialista en el mundo mediterráneo, además creo que es suegro de Anthony Babor, otro gran historiador moderno, y explica un poco lo que ocurrió. Parece ser que detrás de esto estaba el embajador español, Marqués de Bedmar, una persona muy ambiciosa, y todavía más ambiciosa que él era el virrey de Nápoles, el duque de Osuna, que casi quería un poco hacerse independiente, un poco, hasta no contaba, prácticamente no estaba implicado el rey de España, pero sí el virrey de Nápoles, el duque de Osuna. Pues todo un espectáculo, todo un acontecimiento muy curioso y complicado. Bueno, en 1643 se produce la batalla de Rocroi, una derrota española en la zona de las Ardenas ante los franceses. Y es un poco lo que marca un poco el inicio del declive de los tercios españoles. Siguen siendo operativos, parece que las batallas de las dunas ya da la última piqueta en 1658, pero bueno, es una de las batallas también que se citan como un poco empezar el declive de las tropas españolas, de los tercios de Flandes, que habían sido los dueños de Europa. Bueno, en 1919 es el día de la independencia de Turquía, empieza la independencia de la Turquía moderna, claro. Pues se produce un acontecimiento que en principio no parece muy importante, pero tiene su sentido porque llega Tartuk, en Samsun, que es una localidad del Mar Negro, y lleva como inspector del 9º ejército en el interior de Anatolia. En el interior de Anatolia había tropas bastante buenas turcas después de la Primera Guerra Mundial y prácticamente con Turquía pues se van a repartir un poco. Y entonces este Atatürk, aparte de buen militar, porque había defendido en Galípoli, tiene unas ideas políticas bastante claras. Y entonces una de las cosas que empieza a hacer, hay una circular de Armaya, 21 de junio, y entonces lo que se hace es un congreso y como tal se hace una asamblea en Ankara. Ha ido el gobierno, pero al final el de Ankara va a mandar y al final desde allí se va a reconquistar lo que estaba conquistado, sobre todo los griegos eran los que estaban cogiendo mayor trozo de Turquía, se la estaban repartiendo de una manera bastante indecente, las cosas como son. Y entonces pues al final, a partir de ese día que llega Atatürk, se organiza un poco y se crea el Estado moderno turco. Además, a través de una asamblea nacional, que es muy interesante. Este libro está muy bien sobre el turco, lo explica bastante bien, también de debate. Seguimos un poquito con acontecimientos, porque en 1999 comienza la Exposición Internacional de Barcelona, que durará todo lo que queda de año. Bueno, allá aparece Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera. En 1939, también 10 años después, se produce el desfile de la Victoria, ¿sí? En Madrid, el desfile de la Victoria. Luego pasaría a ser el 1 de abril, Día de la Victoria, pero esta vez fue el 19 de mayo. Parece ser que participaron casi 200.000 personas, 200.000 militares, claro, con todos los que habían vencido. Bueno, pues fue día de fiesta nacional, de día de fiesta y todo, para que fuera mucha gente. Luego pasó al día 1 de abril, luego muerto Franco ya se hizo otro día, y ya de las Fuerzas Armadas, bueno, se disolvió. En 1962, pues oímos aquí a ver si le damos al botoncito, y entonces oímos este.
Marilyn se lo está cantando a John Fisher Kennedy por su cumpleaños, que bueno, lo cumplía el 29, pero cumplía 45, hacían esta fiesta y además estaba Marilyn con un vestido que tenía 2.500 diamantes, pero que parecía prácticamente que estaba desnuda. De un acontecimiento, este Happy Birthday to You de Marilyn. Pues bueno, pues seguimos un poquito con acontecimientos, porque luego Marilyn duró poco más viva, se murió el año siguiente. En 1991 se produce el referéndum de Croacia de independencia de Yugoslavia. 93% votó a favor, con una participación del 83%. Querían un poco boicotearlo, pero bueno, pues no. Y en 2018 pues se casa Enrique de Sussex, sí. Enrique de Sussex se casa con Meghan Markle, sí, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El duque de Sussex, el ducado se lo ofrecieron ese mismo día a la reina Isabel II. En 2019 acaba el Juego de Tronos, sí, el último episodio de HBO de Juego de Tronos, que había empezado el 17 del 4 del 2011, pues acaba en el 2019. Yo no la he visto, pero tengo ganas. Jacob Jordan, vamos con nacimientos, es un pintor flamenco, que si quieren acercarse a verlo al Museo del Prado, lo pueden ver a él con toda su familia. Aquí está, pintor flamenco. Seguimos un poquito con nacimientos. Johann Gottlieb Fichte, este es un gran filósofo alemán, pues del idealismo alemán. Tiene igual su obra más famosa, el Discurso de la Nación Alemana, Reden an der Deutschen Nation, aunque tengo en Versuch eine Kritik aller Offenbarung, este es ensayo de una crítica a la revelación, de toda revelación, muy interesante, pues la primera obra suya un poco. Tengo además aquí su obra por Vicente Serrano, pues su traductor, un gran filósofo, está traducida. Y verdaderamente pues un poco, pues critica un poco, parece ser que ahora es un poco kantiana todavía no tiene su propio sistema de pensamiento, pero bueno, es muy complicada. El idealismo alemán es algo muy complicado, pero bueno, es un gran filósofo de todas maneras. En 1797, quien viene al mundo es María Isabel de Braganza y Borbón, pues fue la reina consorte de España de 1816 a 1818, que murió en el segundo parto. Había tenido antes una niña, un parto, y que se había muerto al poco tiempo, y luego pues el segundo parto se murió. En 1887, que viene al mundo Gregorio Marañón, pues un médico endocrino español muy famoso, fue diputado de 1931 a 1933, escribe cosas como ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo, efemérides y comentarios, es un libro suyo, y luego, pues uno igual de sus obras más famosas, aquí el Conde Duque de Olivares. Fue académico de número de la Real Academia Española, bueno, de las de artes, de medicina, de ciencias exactas. Con Ortega Gasset y Pérez de Ayala fundó la agrupación al servicio de la República. Es un personaje muy interesante porque el 14 de abril de 1931 se celebra en su casa la reunión entre Vicente Alcalá Zamora y el conde Román Onel, donde se decidió la salida de Alfonso XIII de España y la proclamación de la Segunda República. Lo que pasa es que luego estuvo descontento un poco con cómo, hacia dónde derivó esa Segunda República, y él se consideraba un liberal, y entonces el liberal, un poco dentro de ser liberal, era el respeto a las ideas de los demás. Y entonces es muy curioso, porque yo creo que tener en cuenta que ciertos rasgos de la Segunda República son criticables, las cosas como son. Eso no quiere decir que haya que apoyar el franquismo, que también es muy criticable, muy criticable, más todavía. Pero como tal, eso de una Segunda República que era un nido de paz y llegó Franco, eso hay que ver un poco, hay que revisarlo un poco a la luz de los acontecimientos históricos y sopesando toda la historia y con un poquito de rigor y un poquito de seriedad. 1890, y bueno, que cada uno piense lo que quiera, pero que estudie, que mire, eso es lo que se hicieron mal la gente, pues las barbaridades que se hicieron por los dos bandos. En 1890 pues viene el mundo Ho Chi Minh, pues sí, el presidente de Vietnam del Norte, fundador del Partido Comunista Francés, y claro, el Partido Comunista Vietnamita. Fue primer ministro de Vietnam, pues de 1945 a 1969, primer ministro, presidente, y bueno, pues el gran hacedor del Estado de Vietnam. Y en 35 años después de Ho Chi Minh viene Pol Pot, el político de Comoyano, secretario general del Partido Comunista de Kampuchea, de 1963 a 1990.
1981 y que con su bajo él en 1970 de 75 a 1979 se produjo el tristemente famoso genocidio camboyano. Mataron entre 1,5 millones y 2 millones de personas de una población bastante pequeña. Su población pasó de 7,3 millones a 6, hasta que al final le invadieron los vietnamitas, menos mal, porque estaban montando una allí muy conocido. Igual es la mayor burrada histórica, sobre todo en proporción de lo que es un país, puede que sea eso. Es una cosa terrible, se reubicó a la gente, una cosa, bueno, terrible. En 1914, en medio de estos dos nacimientos, nace Max Peruz, que es un biólogo que fue Nobel de Química, en 1962 por determinar la estructura molecular de la mioglobina. En 1925, ¿quién viene Malcolm X? Pues este gran político negro afroamericano estadounidense que fue luego asesinado en 1965, que tuvo sus historias y sus diferencias con otros políticos, pero bueno, lo han interpretado Morgan Freeman y sobre todo Denzel Washington lo interpreta también en una película más conocida, por la de Morgan Freeman es más interior, creo que era para televisión o algo así. Bueno, en 1933 quien viene al mundo es Antón García Abril, y bueno, igual el nombre no les conoce, pero la música sí se acordarán de ella, pues la de El hombre y la tierra, y también la de Curro Jiménez también hizo él, y la de Niños de Oro también la hizo él. Nada más y nada menos. Para la de Hombre y la Tierra se me ha borrado, no se la puedo poner. Bueno, James Ford viene al mundo en 1939. Es un actor, pues sobre todo cosas de reparto, pero bueno, sale películas muy interesantes como Pasaje a la India, Juego de Patriota, Lo que queda del día, Charlie de Fábrica de Chocolate, estos secundarios que hacen mucho reparto. Nora Ephron viene al mundo, es una guionista y también es directora de cine, porque hizo el guión de Cuando Harry encontró a Sally, pero luego Algo para recordar y Tienes un email, fue guionista y directora, nada más y nada menos. Curiosamente, una de las personas que sabía la identidad de Garganta Profunda, porque ella estuvo casada con Carl Weinstein, que era el periodista que estaba detrás del caso Gatorgate, y dijo alguna vez que era Marcel, o ya se descubrió del todo, pues uno de los secretos a voces que tenía ella, no le hacían mucho caso y tenía razón. Bueno, pues todo un personaje, está Nora Ephron. Marisol Ayuso es una actriz española que viene al mundo en 1943. Era Eugenia García García, sí, la madre de ella, la Bim Bam Boom, si se acuerdan de ella, muy graciosa. Peter Matthews viene al mundo en 1944, es un actor, pero que lo han visto muchas veces y pocas, porque era un actor de altura, porque medía 2,14, era el que hacía Chihuahua en Star Wars. ¿Se acuerdan del diálogo? Peter Townsend viene al mundo en 1945 y este también es conocido. Por aquí le tenemos haciendo un poco esos juegos de guitarra que hacía. Ahí haciendo con la guitarra así, que hacía así con la de Fío. Y luego pues resulta un poco macarra esto de romper la guitarra, porque acaba rompiendo la guitarra con los Who. Claro, era el grupo de los Who. Y que acababa rompiendo la guitarra, aunque peor era el batería Keith Moon, que rompía la batería y una vez pegó un petardazo que casi vuela todo el estadio. Y luego acabó muy mal, porque estaba muy mal, pues el disco de ópera rock, Tommy, Cuadrofenia, Mea Generation, es la canción que había puesto al principio, pero luego pues todo está aquí haciendo el... Y bueno, pues todo un personaje de la música, de los principales guitarristas. Dicen que los mejores directos los de The Who, pues puede que sí. Bueno, viene otra cantante, Grace Jones, en 1948, cantante, modelo, pues y actriz, salen con El Destructor, y en la película de James Bond, Panorama para Matar. Bueno, Gusty Hill, y entonces pues este también es otro músico, entonces vamos a dar paso a su música porque también está muy bien. Este era bajista de ZZ Top. Que aquí no viene la foto, porque además este me lo grabaron por ahí así, pero era famoso por las barbas que llevaban ellos. Tienen mucha marcha, mucha marcha también. O sea, Give Me All Your Loving. Pues bien al mundo este día. Y luego, pues en 1951 seguimos aquí y seguimos súper enchufados, porque nada más y nada menos que viene... ¡Este sí que tenía marcha! ¡De Ramones! ¡El alto! ¡De los Ramones! Hacía canciones muy cortas, no necesitaba mucho tiempo para meter en marcha. Están muy bien los Ramones.
¿Te recuerdas de la radio de rock and roll? Cofundador y compositor de los Ramones. Muy bien, los Ramones, están buenos. Polly Walker viene, es una actriz en 1966 que si ha visto Roma, pues hace ahí un papel de así bastante sugerente, la cosa como está muy bien. Y también sale en una serie Bridgerton, que soy yo, que no está mal del todo. Bueno, pues vamos acabando un poco con Andrea Pirlo, por este jugador de fútbol italiano, que ha estado en varios equipos. Ha estado en el Inter, en el Milán, en la Juventus y que era un gran jugador, y en la selección también, muy buen jugador. Entonces seguimos un poquito, ya vamos acabando, ya nos queda poquito. Con Cristian Galvez, este es un presentador, sí, hombre, estuvo en Desperado Club Social, en Caiga Quien Caiga de reportero, y luego sobre todo de 2007 a 2019 en Pasapalabra. Parece que tuvo una polémica porque hizo un estudio sobre una cosa de Da Vinci, entonces le acusaron de intrusismo y que además tenía una tesis equivocada. Bueno, no me voy a meter, pero bueno. Y Jorge Ponce, tampoco lo sé muy bien lo que pasó. Es un humorista porque si en el aire de Buenafuente yo le vi la primera vez y luego pues si ves la Resistencia, pues el que está siempre con Broncano allí, un poco dándole la palabra y tal. Bueno, pues a esto, pues que nada, porque tenga por cumpleaños, pues que le vaya muy bien. Desde Foco Oscuro deseamos felicidades a Jorge Ponce y a todos los que cumplan años y que se hayan sido buenos chicos, que bueno, que todos los habremos sido de vez en cuando. Bueno, pues desde aquí, mañana en el 20 nos vemos en el Foco Oscuro. Hasta mañana.